Hola amigos, bienvenidos a El vuelo del arte. ¿Saben? He estado pensando un poco en esas botellas en las que meten barcos adentro. Me parece algo increíble. Siempre he escuchado tantas teorías sobre cómo lo hacen, que quizás cortan la botella, que meten pedacito por pedacito para armarlo adentro, pero no sé, algo no terminaba de convencerme. Así que me puse a buscar cómo lo hacen. Y es increíble, meten dobladas las piezas, como el barco completo, pero todo doblado y por dentro lo jalan con cuerdas para armarlo. Es increíble. Me quedé pensando, ¿y si hago mi propio barco? Pero, ¿y si agregamos un poco de presión al reto y lo hacemos miniatura? Que esta sea la gran botella. Vamos a ver qué sucede. Para comenzar con este emocionante proyecto de hacer un velero en miniatura dentro de una botella, es esencial tener una idea clara del tamaño de la botella y de las diferentes piezas que van a conformar la escena. Por lo tanto, el primer paso será dibujar la botella en su tamaño real, así como la isla, la palma, el agua y, por supuesto, el velero. De esta manera podremos tener una mejor comprensión del tamaño y proporciones de cada pieza y asegurarnos de que todo encaje perfectamente dentro de la botella. Ahora que ya tenemos la idea clara del tamaño y las proporciones de cada pieza, es hora de comenzar a crearlas. Empecemos con la palma. Para hacerla necesitarás alambre delgado, un bisturí, papel verde y un poco de porcelanicrón color café. En caso de no tener porcelanicrón, puedes usar arcilla de secado al aire. Para obtener el alambre delgado, lo que hice yo fue pelar uno de esos alambres que vienen recubiertos con plástico para cerrar algunas bolsas de alimentos como el pan. Y ahora, para crear la palma, amasa un poco de porcelanicrón y cúbrelo alrededor del alambre delgado, dando forma al tronco de la palma. Con el bisturí, haz algunas marcas para simular las marcas que tienen los troncos de las palmas. Y en el caso de que el porcelanicrón sea muy claro como el mío, puedes pintarlo con un marcador café oscuro. Luego, para hacer las hojas de la palma, toma una hoja verde, o como hice yo, puedes pintarla de verde si no tienes una de ese color. Dóblala y córtala con el bisturí, haciendo muchas líneas pequeñas para que parezca una hoja real. Una vez que tengas varias hojas listas, pégalas al tronco de la palma con pegamento cianocrilato. Puedes usar Super Bonder o pegamento para uñas acrílicas como lo hice yo. Y así de fácil es crear una hermosa palma que va a ir dentro de la botella junto al velero en miniatura. Ahora continuaremos con la creación de nuestra escena en miniatura. Para crear la isla necesitamos agregar un poco de porcelanicrón café muy claro, casi amarillo al fondo de la botella. Para esto pondremos un poco de porcelanicrón y pegamento blanco en el fondo de la botella y lo iremos presionando con un palito para darle la forma que deseemos. Es importante empezar con muy poco porcelanicrón e ir agregando más a medida que se necesite para evitar excedernos y tener que quitar el exceso después, lo cual sería realmente difícil. Una vez que hayas dado forma a la isla, es hora de colocar la palmera. Introducimos la palma en la botella y con la ayuda de unas pinzas la acomodamos cuidadosamente para que la base del tronco quede dentro del porcelanicrón. De esta manera, cuando el porcelanicrón se seque, la palma quedará bien fijada y no se moverá de su lugar. Ahora es momento de crear el agua de nuestra escena en miniatura. Para ello utilizaremos resina y unas gotas de tinta azul. Cabe destacar que la forma de utilizar la resina puede variar dependiendo del proveedor, por lo que es importante seguir las instrucciones específicas para cada producto. En mi caso, las instrucciones indicaban que debía mezclar partes iguales del contenido que venía en 2 botellas. Para asegurarme de utilizar la misma cantidad de cada una, utilicé jeringas de medición. A continuación, añadí unas gotitas de tinta para marcadores azul. Como la resina emite tintas a base de alcohol, utilicé las tintas de mis marcadores que también contienen alcohol. Mezclé todo cuidadosamente y con una jeringa muy pequeña fui añadiendo la resina teñida a la botella para crear el mar. Es importante tener en cuenta que la cantidad de resina que agreguemos dependerá del tamaño de la botella y del efecto que queramos lograr.
Es recomendable ir añadiendo poco a poco y observando cómo se va extendiendo para evitar agregar más de lo necesario. Listo. Con estos sencillos pasos hemos logrado crear un hermoso mar en nuestra escena en miniatura. Ahora debemos dejarlo secar para poder continuar con la parte más importante de nuestro proyecto, el velero. Para crear el velero, lo primero que hice fue cortar un trozo de alambre para crear el mástil. Usando unos alicates doblé una de las puntas en forma de argolla para permitir que el mástil tenga movimiento. La idea es doblar las velas del velero cuando éste se va a meter en la botella y luego alar de las velas y del mástil para armar el velero por dentro. Luego doblé 3 pedacitos de alambre en forma de U. Uno de ellos servirá como base del mástil para que funcione como una bisagra y los otros 2 se usarán para amarrar las velas. Después mezclé un poco de arcilla polimérica blanca para hacer la base del velero, siempre teniendo presente el dibujo hecho al inicio para tener una idea del tamaño que debe tener. Decidí que quería que el velero fuera principalmente blanco con una línea azul, por lo que también usé un poco de material azul. Primero di forma al velero con mis manos y luego aplané el pedazo de material azul para colocarlo encima. Después aplané otro pedazo de blanco y lo puse encima del azul. Luego corté los sobrantes con un bisturí y mejoré la forma del velero. Por último, metí la lazo de alambre en el velero. Una la coloqué en el centro con el mástil y las otras 2 a cada lado del velero para amarrar las velas a esos puntos. En cuanto me gustó el resultado, lo horneé por 5 minutos, lo cual fue suficiente para que se endureciera y quedara listo. Hemos llegado a la última parte del velero, las velas. Para ello usaremos una tela de la cual cortaremos 2 pequeños triángulos del tamaño de los que están en nuestro dibujo original. Después, con una aguja muy delgada e hilo, amarraremos las velas al velero. Para ello, acomodé las velas en el lugar en el que deberían ir y fui pasando hilo por cada una de sus esquinas y amarrándolas a los diferentes puntos de unión. Para la primera vela, los puntos de unión son los alambres en U que pusimos en el velero, uno a un lado del velero y otro en el centro en donde está agarrado el mástil. Y después el último punto es la punta final del mástil. Estos 3 puntos nos dan los 3 puntos de una de las velas. La otra vela es amarrada también a la punta del mástil y el alambre en forma de U en donde está el mástil, pero no al alambre en forma de U que se dejó en el otro lado del velero. Sin embargo, sí pasaremos un hilo por esta esquina del triángulo como si fuéramos a amarrarlo. Y también pasamos el hilo dentro de la U para que cuando metamos el velero en la botella, este sea el hilo que jalemos y nos permita levantar el mástil y las velas para armarlo por dentro. Y llegó el momento de meter el velero dentro de la botella. Para ello, doblamos las velas e inclinamos el mástil para que pueda entrar a la botella. Juntamos la parte de abajo del velero con un poquito de cianocrilato y metemos el velero dentro de la botella con la ayuda de unas pinzas. Cuando esté adentro, lo terminamos de acomodar con ayuda de las pinzas y un palito hasta que quede en una posición que nos guste y lo dejamos secar. Cuando esté seco, alamos el hilo correspondiente a la última esquina de las velas, esa que dejamos con un hilo suelto sin amarrar. Y cuando suba el mástil y se abran las velas, podemos terminar de ayudar al velero a quedar como nosotros queramos con la ayuda de las pinzas. Cuando nos guste su posición, ponemos la tapa de la botella y cortamos el hilo sobrante. Y después de varios intentos de repetir varias veces los videos, se logró un velero en una botella. Estoy muy orgullosa, es muy pequeñito. Bueno, espero que les haya gustado y que se suscriban. Nos vemos en un próximo video. Chao.